Dios le bendiga. Seguimos en nuestra meditación del libro de Juan y estamos en el capítulo 10 donde Jesús se da a conocer como el buen pastor. Y yo agregaría el gran pastor y el único pastor de las almas. Bueno, vamos a estar hablando hoy acerca de algunas características que las ovejas de Jesús deben de tener. Eh, y de esa manera nos damos cuenta nosotros que realmente estamos siguiendo a Jesús. Bueno, también queremos recordar que estamos en oración constante por las necesidades que se nos hacen hecho llegar y estamos orando por enfermos, por personas que han perdido la vida, familias, que Dios les dé consolación. Estamos orando por otras situaciones que se presentan y que se han presentado antes, no solamente por la pandemia. Seguimos orando por esas personas. Seguimos orando por las iglesias, por los misioneros, por los pastores, por las viudas, por los huérfanos, por las familias migrantes. Y gracias a Dios porque nos da esa oportunidad de estar orando. Y pues les invitamos a que se unan a nosotros en oración. Y si hay alguna necesidad, pues que podamos apoyarle en oración, con mucho gusto lo haremos. Voy a tomar en cuenta Juan capítulo 10 y el versículo 27 y 28, que dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las características de las ovejas que siguen a Jesús. Primero, oyen mi voz, dice el Señor. ¿Cómo es que escuchamos la voz de Dios hoy? Primero, la cuestión de la palabra de Dios. Hace tiempo me decía un pastor, si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Y esa es una verdad. Tenemos la palabra de Dios que es la Biblia. Y ahí podemos encontrar al Dios revelado. Dios está revelando al hombre, Dios está diciendo quién es Él, cómo es Él, cuál es el propósito de Él, está diciendo cómo fuimos nosotros creados, hasta cómo nosotros vamos a ser transformados, irnos a la gloria. Aquí está escrito todo lo que necesitamos conocer y saber de Dios, y de esa manera nosotros escuchamos la voz de Dios. No necesitaríamos, ¿verdad?, excepto la ayuda del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Sin embargo, Dios en su infinita voluntad ha querido que se hayan levantado pastores en un tiempo atrás, ¿verdad? Apóstoles, profetas y ahora pastores, maestros de la palabra de Dios. Desafortunadamente hoy se están escuchando muchas cosas muy parecidas a lo que puede ser un cristianismo, pero que nosotros debemos tener mucha sabiduría y discernir bien lo que estamos escuchando. Hay muchos predicadores que hoy están predicando no necesariamente la palabra de Dios o están tergiversando la palabra de Dios. Recuerdo que hace tiempo escuché una predicación que decía, ahí en Mateo capítulo 4, dice, todo esto te daré si postrado me adorares. El predicador decía, ya ven, tenemos que postrarnos ante Dios para que nos dé todo lo que nosotros queramos. En realidad ese pasaje está hablando, el diablo está hablando ahí, son las tentaciones de Jesús y es el diablo el que le está diciendo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Cosas como esa, ¿no? Se está levantando la voz en cuanto a tener todo lo que quieras aquí en la tierra, pero no se menciona nada del cielo. Entonces, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Es la palabra de Dios y los pastores tienen una gran responsabilidad en cuanto a esto. Necesitamos mucha sabiduría, estar orando mucho para que no podamos ni caigamos en interpretar la Biblia como a nosotros nos parece que puede estar bien, ni estar diciendo barbaridades cuando estamos predicando la palabra de Dios. Necesitamos estudiar, escudriñar, como nos enseña Jesucristo, la palabra de Dios para que nuestros oyentes puedan escuchar realmente la voz de Dios. De ahí es que también los pastores necesitamos que se ore mucho por nosotros para que podamos dar una buena interpretación de la palabra de Dios y cuando nosotros pudiésemos equivocarnos, porque somos humanos y nos podemos equivocar, tener la sabiduría para poder corregirlo. Bueno,
Eso es escuchar la voz de Dios. ¿Qué voz estás escuchando? Ahora, hay muchas voces en nuestro cerebro, voces que a veces nos dicen que somos más pecadores, voces que pueden arruinar nuestro intelecto. A veces los papás cometemos muchos errores en cuanto a estar insultando a nuestros hijos o entre parejas. A veces nos insultamos y levantamos la voz, pero no una voz de paz, de tranquilidad, de fe, sino una voz que daña a la otra persona. Jesucristo dice, si tú eres mi oveja vas a escuchar mi voz. Y la voz de Dios es apacible, da paz, da tranquilidad, da sabiduría y también te ayuda, da templanza. Escuchemos la voz de Dios. Hay mucho que decir en cuanto a esto, pero las ovejas de Jesús escuchan su voz. ¿Qué voz estás escuchando? Espero yo que sea la de nuestro Señor Jesús. Bendiciones. Él es nuestro buen pastor.